Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado sobre la grandeza de la civilización maya? Hoy les voy a contar algo fascinante sobre su extensión territorial que les dejará asombrados. Imaginen un territorio tan vasto que se extendía desde el sureste de México hasta el norte de América Central. Los mayas no se conformaron con poco. Dominaron toda la península de Yucatán, Guatemala completa, Belice y parte de Honduras y El Salvador. Impresionante, ¿verdad? Pero lo más interesante es la diversidad de paisajes que habitaron. La península de Yucatán, por ejemplo, es como una inmensa planicie que parece no tener fin, con algunas colinas aquí y allá, y costas que parecen acariciar suavemente el mar. Ahora, trasladémonos al Petén, una región única donde la naturaleza creó un espectáculo inolvidable. Una llanura de piedra caliza cubierta de bosque, decorada con 14 lagos que parecen joyas líquidas dispersas en el paisaje. ¿Se imaginan lo impresionante que debió ser para los mayas vivir en un entorno así? Y cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, nos encontramos con el altiplano de Guatemala. El terreno comienza a elevarse gradualmente, como si la tierra quisiera tocar el cielo. Al norte, una densa selva cubre Petén y Belice, extendiéndose por Quintana Roo y Campeche, creando un manto verde que protege los secretos de esta antigua civilización. La región del Soconusco nos regala otro paisaje único, una estrecha llanura costera que se abraza a la Sierra Madre de Chiapas. Y hablando de altura, el altiplano maya alcanza su punto más alto en la majestuosa Sierra de los Cuchumatanes, donde los antiguos mayas establecieron sus principales centros de población en valles como Guatemala y Quetzaltenango. Es fascinante pensar cómo esta civilización logró adaptarse y prosperar en territorios tan diversos, desde las cálidas costas hasta las frescas montañas, desde densas selvas hasta áridos matorrales. Cada región presentaba sus propios desafíos y oportunidades, y los mayas supieron aprovecharlos al máximo. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que en cada uno de estos lugares, los mayas dejaron su huella indeleble. Construyeron ciudades monumentales, desarrollaron sistemas de agricultura únicos y crearon una red de comercio que conectaba todas estas regiones. Su capacidad de adaptación y su ingenio nos siguen asombrando hasta hoy. La próxima vez que visiten alguno de estos lugares, recuerden que están pisando el mismo suelo donde una de las civilizaciones más fascinantes de la historia construyó su imperio. Cada piedra, cada árbol, cada lago tiene una historia que contar sobre este pueblo extraordinario. ¿Están listos para un viaje de más de 4000 años al pasado? Imaginen un momento en que los primeros grupos mayas comenzaron a establecerse, abandonando su vida nómada para crear algo extraordinario. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., cuando Aguada Fénix, en el actual México, se convirtió en la primera gran ciudad maya. Este fue el momento que lo cambió todo. Pero esperen, porque esto es solo el comienzo. Mientras otras civilizaciones apenas daban sus primeros pasos, los mayas ya estaban cultivando maíz, frijoles, calabaza y chile. ¿Se imaginan ser los pioneros de la agricultura en toda una región? Estos antiguos agricultores lo lograron. Lo más impresionante es cómo estas pequeñas comunidades se transformaron en verdaderas metrópolis. Nacbe, en Guatemala, nos sorprende con sus imponentes estructuras construidas hacia el 750 a.C., y esto era solo el preludio de lo que vendría. Hablemos de El Mirador, una ciudad que alcanzaría los 16 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, eso es más grande que muchas ciudades modernas. Y mientras tanto, Tikal ya comenzaba a mostrar su grandeza desde el año 350 a.C. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Para el año 400 a.C., estos increíbles arquitectos y gobernantes ya estaban levantando estelas, esos monumentos de piedra que nos cuentan sus historias. Incluso desarrollaron su propio sistema de escritura. Todo un logro para la época. Pero como toda gran historia, esta también tiene sus misterios. Hacia el siglo I de nuestra era, muchas de estas magníficas ciudades fueron abandonadas. ¿Qué provocó este primer gran colapso maya?
Es un enigma que aún hoy intriga a los arqueólogos. Esta historia nos demuestra que las grandes civilizaciones no surgen de la noche a la mañana. Los mayas nos enseñan que la grandeza se construye paso a paso, con dedicación, innovación y trabajo en comunidad. Si les ha gustado este viaje por el período preclásico maya, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Hoy nos sumergiremos en una de las épocas más fascinantes de la civilización maya, el período clásico. Prepárense para un viaje extraordinario a través del tiempo. Imaginen un mundo donde majestuosas ciudades se alzaban en medio de la selva, conectadas por intrincadas redes de comercio y alianzas. El período clásico maya no fue solo un momento en la historia. Fue una explosión de creatividad, poder y conocimiento. ¿Sabían que estas impresionantes ciudades mayas albergaban hasta 120,000 habitantes? Esto es comparable a algunas ciudades modernas. Pero lo más impresionante no era solo su tamaño, sino la complejidad de su organización política. Era como un tablero de ajedrez gigante donde cada ciudad-estado movía sus piezas estratégicamente. Teotihuacán, la gran metrópoli del Valle de México, jugó un papel crucial en esta historia. En el año 378 ocurrió algo extraordinario. Un personaje llamado Siyash Kak, cuyo nombre significa nacido del fuego, llegó a Tikal y cambió el curso de la historia para siempre. Imaginen la dramática escena. El mismo día de su llegada, el rey de Tikal fallece y un nuevo orden político emerge. Pero la verdadera magia del período clásico estaba en la rivalidad entre dos gigantes, Tikal y Calakmul. Como en un juego de tronos mesoamericano, estas dos potencias tejieron redes de alianzas, creando un complejo sistema de lealtades y enemistades que definirían el destino de la región. La historia de Balak Chankawil es particularmente fascinante. Enviado a fundar una nueva ciudad en Dos Pilas, este príncipe de Tikal terminó cambiando de bando para servir a Calakmul. Las vueltas que da la vida, incluso en la antigua civilización maya. Y no podemos olvidar a Comalcalco, una ciudad única que se atrevió a ser diferente. En una región donde la piedra era el material de construcción por excelencia, Comalcalco innovó utilizando ladrillos cocidos. Imaginen la creatividad y adaptabilidad de estos antiguos arquitectos. El período clásico maya nos muestra que la grandeza de una civilización no se mide solo por sus monumentos, sino por su capacidad de crear redes complejas de conocimiento, comercio y cultura. Cada ciudad, cada gobernante, cada alianza cuenta una historia de ingenio humano y ambición. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes de la historia. El gran colapso de la civilización maya durante el período clásico. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una de las civilizaciones más poderosas de América pudo desvanecerse de manera tan dramática? Imagina por un momento las majestuosas ciudades mayas en su apogeo. Chichén Itzá, la joya del norte, con su impresionante observatorio astronómico, el Caracol, construido alrededor del año 900. Una civilización capaz de crear obras arquitectónicas tan precisas que aún hoy nos dejan sin aliento. Pero algo extraordinario sucedió durante el siglo IV. Las grandes ciudades del sur, que alguna vez fueron el corazón palpitante de la civilización maya, comenzaron a experimentar un declive sin precedentes. Los palacios fueron abandonados, las dinastías llegaron a su fin, y el centro de poder se desplazó hacia el norte. ¿Qué provocó este dramático cambio? La respuesta es tan compleja como fascinante. No fue una única causa, sino una tormenta perfecta de acontecimientos. Piensa en una sociedad que creció tanto, que comenzó a ejercer una presión insostenible sobre su entorno. Añade a esto conflictos internos constantes y períodos de sequía devastadora, y tendrás los ingredientes para una crisis sin precedentes. Lo más intrigante es cómo la propia estructura de la sociedad maya contribuyó a su caída. Los gobernantes basaban su poder en la autoridad ritual más que en el control efectivo de recursos y comercio. Cuando llegaron los problemas, su respuesta fue hacer más de lo mismo.
Más construcciones, más rituales, más guerras. Era como intentar apagar un incendio con gasolina. Las cifras son asombrosas. Ciudades que alguna vez albergaron entre 50.000 y 120.000 habitantes quedaron abandonadas en cuestión de décadas. Imagina el impacto. Generaciones enteras viendo cómo sus grandes centros urbanos se vaciaban, cómo las estelas dejaban de esculpirse, cómo los palacios reales eran ocupados por nuevos habitantes. El último testimonio escrito en la cuenta larga se registró en Toniná en el año 909. Después de eso, el silencio. Las rutas comerciales que alguna vez atravesaron el Petén se desviaron, dejando atrás una región que alguna vez fue el centro del mundo maya. Es fascinante cómo en el norte, especialmente en lugares como Chichén Itzá y Uxmal, la historia fue diferente. Estas ciudades no solo sobrevivieron, sino que florecieron, adaptándose con un nuevo sistema de gobierno basado en consejos formados por élites, en lugar de depender de un único gobernante. Esta historia nos enseña lecciones valiosas sobre la adaptabilidad, la sostenibilidad y la importancia de evolucionar cuando las circunstancias lo requieren. Es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más grandiosas necesitan saber adaptarse para sobrevivir. El período posclásico. Una época de grandes cambios que transformó por completo el paisaje político y social de Mesoamérica. Imaginen conmigo, estamos en las tierras altas de Guatemala, donde se alzaba majestuosamente Saculeu, la capital del reino Mam. Mientras las grandes ciudades del período clásico quedaban abandonadas, nuevos centros de poder emergían cerca de las fuentes de agua, adaptándose a un mundo en constante cambio. ¿Pero qué hacía tan especial a este período? La respuesta está en la forma en que estas ciudades se transformaron. Ya no veremos las enormes urbes del período clásico. En su lugar, encontraremos fortificaciones estratégicas en las cumbres de las montañas, protegidas por profundos barrancos y sistemas defensivos innovadores. Pensemos en Kumarkash, la impresionante capital del reino quiché. Esta ciudad ejemplifica perfectamente cómo los mayas del posclásico priorizaban la defensa y la estrategia militar. Los tiempos habían cambiado, y con ellos, la manera de construir y gobernar las ciudades. Es fascinante cómo estas sociedades se organizaban políticamente. Imaginen un consejo de gobierno donde, aunque varios líderes compartían el poder, uno de ellos emergía como la figura principal, respaldado por sus asesores. Era como un juego de ajedrez político donde el equilibrio de poder era fundamental. Y no podemos olvidar a Mayapán, la gran ciudad del norte de Yucatán. Su historia nos recuerda que incluso las ciudades más poderosas pueden sucumbir ante las turbulencias políticas y ambientales. Su abandono en 1448 marcó el inicio de un período de conflictos que solo terminaría con la llegada de los españoles. Pero no todo era guerra y conflicto. Los primeros exploradores españoles quedaron asombrados al encontrar prósperas ciudades costeras y mercados bulliciosos. La península de Yucatán, aunque dividida en provincias independientes, mantenía una rica cultura compartida que trascendía las fronteras políticas. En las vísperas de la conquista española, el panorama político maya era fascinante. Los quichés habían construido un pequeño imperio en las tierras altas de Guatemala, mientras los cachiqueles emergían como una potencia rival. Era un mundo en constante evolución, donde el poder y la influencia fluctuaban como las mareas. La llegada de los españoles a las tierras mayas. Todo comenzó en 1517, cuando el destino jugó una carta inesperada. Una carabela española naufragó en las cristalinas aguas del Caribe, llevando a una docena de supervivientes a las costas de Yucatán. Este encuentro fortuito marcaría el inicio de una nueva era. Imaginen la escena. 3 expediciones españolas explorando las costas de Yucatán y Tabasco entre 1517 y 1519. El aire estaba cargado de tensión y expectativa. En Tabasco, específicamente en la batalla de Centla, los españoles se enfrentaron a los aguerridos mayas chontales de Potonchán, en lo que sería la primera gran batalla en tierras de la futura Nueva España.
Pero la historia da un giro dramático en 1521. Tras la caída de Tenochtitlán, Hernán Cortés envía a Pedro de Alvarado a Guatemala con un impresionante contingente: 180 jinetes, 300 soldados de infantería, 4 cañones y miles de guerreros aliados del centro de México. Una verdadera fuerza de conquista. En 1523, esta expedición llega a Soconusco, y un año después, en 1524, Alvarado conquista Cu-Umarcaj, la orgullosa capital del reino quiché. Los cachiqueles, inicialmente, recibieron a los españoles como aliados en su magnífica capital, Iximché. Sin embargo, las excesivas demandas de oro por parte de los españoles tensaron la relación hasta el punto de ruptura. La conquista continuó su marcha imparable. En 1525 cae Saculeu, la capital Mam, y Francisco de Montejo y su hijo, conocido como El Mozo, emprenden una serie de campañas en la península de Yucatán desde 1527, logrando finalmente el control de la región norte en 1546. Pero ¿saben qué? Los reinos mayas de la cuenca del Petén resistieron valientemente, manteniéndose independientes por más tiempo que ningún otro. No fue hasta 1697 cuando Martín de Ursúa dirigió el asalto final contra Nojpetén, la última ciudad maya independiente, marcando el fin de una era extraordinaria. Esta historia nos muestra la increíble resistencia y el espíritu indomable de los pueblos mayas, así como el profundo impacto que tuvo este encuentro entre civilizaciones en la historia de América. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una cultura tan antigua ha logrado mantenerse viva hasta nuestros días? La respuesta es verdaderamente inspiradora. Imagina esto. Estamos en la época de la conquista española. Los misioneros llegaron con la firme intención de eliminar las tradiciones mayas, considerándolas un obstáculo para la evangelización. Sin embargo, lo que sucedió después es extraordinario. Muchas comunidades mayas encontraron la manera de preservar su esencia. Lejos del control español, estas aldeas continuaron manejando sus propios asuntos, manteniendo viva la llama de su cultura ancestral. La familia, pilar fundamental de su sociedad, siguió siendo el corazón de su vida cotidiana. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Sus técnicas agrícolas no solo sobrevivieron, sino que se adaptaron. El cultivo del maíz y los frijoles, alimentos sagrados para los mayas, continuó floreciendo. Incluso incorporaron herramientas de acero para mejorar su producción, demostrando una admirable capacidad de adaptación. La artesanía maya también resistió el paso del tiempo. Los tejidos, la cerámica, la cestería. Estas artes milenarias siguieron transmitiéndose de generación en generación. Los mercados comunitarios, lugares de encuentro y comercio, mantuvieron vivo el espíritu del intercambio tradicional. Pero hay algo aún más sorprendente. Su calendario sagrado, el Tzolkin, de 260 días, sigue siendo utilizado en las comunidades mayas de Guatemala y Chiapas. ¿No es asombroso? Un sistema de medición del tiempo que ha sobrevivido más de 500 años de cambios y presiones culturales. Y hablando de supervivencia, los idiomas mayas son quizás el testimonio más poderoso de esta resistencia cultural. Hoy en día, millones de personas continúan hablando estas lenguas ancestrales en las mismas tierras donde sus antepasados construyeron una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Esta historia nos enseña una lección invaluable sobre la resistencia cultural y la importancia de preservar nuestras raíces. Los mayas nos demuestran que, incluso frente a los mayores desafíos, una cultura puede mantenerse viva si su gente está determinada a preservarla. Hoy les voy a contar la increíble historia de cómo el mundo redescubrió a los mayas. Imaginen esto. Es 1839, y un aventurero estadounidense llamado John Lloyd Stephens, junto con un talentoso artista inglés, Frederick Catherwood, se adentran en la densa selva mesoamericana. Lo que encontraron cambiaría nuestra comprensión de la historia para siempre. Pero retrocedamos un poco. Todo comenzó con los primeros sacerdotes españoles que llegaron a estas tierras.
Fascinados por lo que veían, comenzaron a documentar meticulosamente la cultura maya. Sus escritos serían las primeras ventanas hacia este mundo antiguo. Sin embargo, el verdadero boom en la investigación maya llegó con Stephens y Catherwood. Los dibujos detallados de Catherwood, especialmente su famosa ilustración del cuadrángulo de las monjas en Uxmal, capturaron la imaginación del mundo entero. Por primera vez, la gente pudo ver la grandeza de esta civilización. ¿Y saben qué es lo más interesante? Durante mucho tiempo, los expertos pensaban que las ciudades mayas eran simplemente centros ceremoniales vacíos, dirigidos por pacíficos sacerdotes astrónomos, que equivocados estaban. Todo cambió gracias a tres brillantes investigadores, Heinrich Berlin, Tatiana Proskouriakov y Yuri Gnorosov. Su trabajo revolucionario en el desciframiento de la escritura maya nos reveló una historia muy diferente. Descubrieron que los mayas tenían ciudades bulliciosas y complejas relaciones políticas. Es fascinante cómo cada nueva generación de investigadores ha aportado una pieza más al rompecabezas. Desde las primeras excavaciones del Museo Peabody hasta los modernos estudios arqueológicos, cada descubrimiento nos acerca más a entender esta asombrosa civilización. ¿Les sorprende saber que incluso hoy seguimos descubriendo nuevos secretos sobre los mayas? La arqueología moderna continúa revelando detalles asombrosos sobre su vida cotidiana, su organización social y sus increíbles logros. Hoy vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de la organización política maya. A diferencia de los aztecas e incas, los mayas nunca tuvieron un gran imperio centralizado. Y eso es lo que los hace aún más interesantes. Imaginen un mosaico de ciudades-estado y cacicazgos, cada uno con su propia identidad, pero conectados por una red compleja de alianzas, rivalidades y relaciones de poder. ¿Sabían que las primeras evidencias de estas organizaciones políticas se remontan al siglo IX a.C.? Es impresionante pensar que mientras en otras partes del mundo apenas se desarrollaban las primeras civilizaciones, los mayas ya tenían un sistema político sofisticado. Lo más fascinante es cómo funcionaba el poder. El gobernante maya no era un simple rey, era considerado un rey divino. Tenía tanto poder que podía movilizar a toda la población para construir esos impresionantes templos y palacios que hoy nos maravillan. Y lo más sorprendente es que lo hacía sin necesidad de un ejército permanente. Pero no crean que todo era paz y armonía. La política maya era un juego de ajedrez muy complejo. Las élites constantemente buscaban ventajas sobre sus vecinos, y las ciudades fronterizas cambiaban de alianzas según les convenía. Verdaderos maestros de la diplomacia. Algunas ciudades como Calakmul, El Caracol, Mayapán y Tikal lograron dominar grandes regiones en diferentes momentos. Por ejemplo, El Caracol mantuvo el control sobre Naranjo durante medio siglo. Imaginen el poder que llegaron a tener. Lo que hace único al sistema maya es cómo mezclaban la política con la religión. Los rituales públicos y las ceremonias religiosas no eran solo espectáculo. Eran una forma de mantener y justificar el poder. El rey divino era el centro de todo. Administración, economía, justicia y ejército. Y hablando de ejército, el honor y el orgullo guerrero eran fundamentales en la cultura de la élite maya. Aunque esto a veces llevaba a conflictos y venganzas que podían desestabilizar las alianzas políticas. ¿No les parece increíble cómo lograron mantener una civilización tan avanzada con un sistema político tan complejo? Los mayas nos demuestran que no hace falta un imperio centralizado para crear una cultura extraordinaria. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la realeza maya clásica. Y créanme, es más interesante de lo que imaginan. Imaginen un sistema donde el rey no era solo un gobernante, sino un ser semidivino, un mediador entre los dioses y los mortales. Increíble, ¿verdad? Estos reyes estaban tan conectados con lo divino que se les identificaba directamente con el joven dios del maíz, ese alimento sagrado que fue la base de toda la civilización mesoamericana. Pero ser rey no era tan sencillo como heredar el trono, y ya está. El poder pasaba de padre a hijo.
y solo en casos extremos, cuando no había otra opción, una reina podía tomar el mando para evitar que la dinastía se extinguiera. Los príncipes conocidos como Chok tenían que demostrar su valía desde muy jóvenes. ¿Se imaginan una ceremonia de derramamiento de sangre a los 5 o 6 años? Así de serio era el asunto. La coronación de un nuevo rey era todo un espectáculo. El futuro gobernante se sentaba en un cojín de piel de jaguar, recibía una diadema de jade con el llamado dios bufón, un elaborado tocado con plumas de quetzal y un cetro especial. Era como recibir las llaves del reino, pero con mucho más estilo y simbolismo. Lo más fascinante es cómo organizaban su gobierno. No era una simple burocracia, sino un sistema jerárquico donde los funcionarios eran considerados propiedad de sus patrocinadores. Una relación que continuaba incluso después de la muerte. Había diferentes títulos nobiliarios, como el Ajau, señor o rey, el Kuhul Ajau, señor divino, y el misterioso Calomte, un título reservado para los reyes más poderosos. ¿Y sabían que tenían hasta un cargo específico para recolectar tributos? El Lacam, curiosamente, era el único funcionario importante que no pertenecía a la élite. Era como el recaudador de impuestos de la época, pero solo había uno en cada ciudad grande. Hola amigos de YouTube. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivía realmente el 90% de la población maya? Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de los plebeyos mayas, esos héroes cotidianos que construyeron una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Imagina por un momento vivir en una época donde tu casa podría estar construida sobre una modesta plataforma de tierra, con materiales simples pero funcionales. Es increíble pensar que estas viviendas han sido tan difíciles de encontrar para los arqueólogos que necesitan tecnología satelital para detectarlas. La tecnología moderna nos ayuda a descubrir los secretos del pasado, pero no te dejes engañar. Ser plebeyo en la sociedad maya no significaba ser menos importante. Entre ellos había desde agricultores hasta artesanos especializados e incluso funcionarios. Eran el verdadero motor de la civilización maya. Cultivaban el codiciado cacao, tejían el fino algodón y creaban las herramientas que mantenían en funcionamiento a toda la sociedad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Los plebeyos tenían oportunidades de ascenso social. Un guerrero valiente podía ganar prestigio en el campo de batalla. Un artesano habilidoso podía convertirse en un miembro respetado de la comunidad. El talento y la dedicación eran reconocidos, incluso en una sociedad tan estratificada. Claro, tenían obligaciones como pagar impuestos, pero no con monedas como lo hacemos hoy. Pagaban con productos como harina de maíz o carne de animales silvestres. Era una economía basada en el intercambio de bienes reales, productos de su trabajo diario. Lo más fascinante es que estos plebeyos mayas nos demuestran que el verdadero valor de una civilización no está solo en sus grandes templos o en sus poderosos gobernantes, sino en la gente común que día a día construyó y mantuvo viva esa cultura extraordinaria. Hola amigos de YouTube. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más fascinantes de la civilización maya, su organización militar y estrategias de guerra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una de las civilizaciones más importantes de América conducía sus campañas militares? Los mayas no eran simplemente constructores de pirámides y observadores de estrellas. Eran estrategas brillantes que desarrollaron complejos sistemas militares por razones muy específicas. Controlar las rutas comerciales, obtener tributos y, en algunos casos, establecer su dominio sobre otros estados. Imagina esto. Estamos en el año 810 después de Cristo, en la ciudad de Aguateca, una ciudad fortificada que parecía inexpugnable. Sin embargo, lo que sucedió allí nos ha dejado pistas invaluables sobre el poder militar maya. La ciudad fue atacada con tal intensidad que sus habitantes de élite tuvieron que huir, dejando tras de sí todas sus pertenencias. Es como si hubieran congelado un momento en el tiempo, permitiéndonos estudiar su armamento tal y como lo dejaron. ¿Y quiénes eran estos guerreros?
Contrario a lo que muchos podrían pensar, no era un ejército común. Los hallazgos en Aguateca nos revelan que los guerreros del período clásico eran principalmente miembros de la élite. Imagina a los nobles y personas más importantes de la sociedad liderando las batallas. Pero aquí viene algo realmente interesante. Los gobernantes mayas no eran simples administradores sentados en sus tronos. Desde el período preclásico, se esperaba que fueran líderes guerreros excepcionales. De hecho, los encontramos representados en el arte maya de formas muy significativas, primero con cabezas trofeo en sus cinturones y posteriormente de pie sobre sus prisioneros derrotados. ¿Y qué pasaba cuando ganaban una guerra? Las consecuencias podían variar enormemente. Algunas ciudades eran completamente saqueadas y abandonadas para siempre, como sucedió en Aguateca. En otros casos capturaban a los gobernantes derrotados junto con sus familias y hasta las representaciones de sus dioses. La opción más benévola era imponer un tributo al perdedor. Lo más fascinante es que estos líderes mayas llevaban un registro detallado de sus movimientos militares en libros pintados, algo que más tarde documentaron los españoles. Esto nos muestra que no se trataba de simples batallas improvisadas, sino de campañas militares cuidadosamente planificadas. Déjame contarte algo sorprendente. No tenían ejércitos permanentes como los conocemos hoy. Los guerreros mayas eran principalmente agricultores que, cuando se les necesitaba, dejaban sus campos para defender a su pueblo. Pero no pienses que esto los hacía menos efectivos. La disciplina militar maya era extraordinaria. Los jóvenes aristócratas heredaban los puestos militares de sus padres, quienes les transmitían conocimientos especializados sobre estrategia, rituales y hasta las místicas danzas de guerra. Lo más fascinante es su equipamiento. ¿Sabías que sus armaduras de algodón eran tan efectivas como las de acero español? Las empapaban en agua salada para endurecerlas, una tecnología verdaderamente ingeniosa. Sus armas también eran sorprendentes, desde el atlatl, un ingenioso lanzador de dardos, hasta arcos y flechas, y una espada única hecha de madera con filos de obsidiana. Algo que pocos saben es que, especialmente durante el período posclásico, algunas mujeres mayas también participaban en las batallas. Este dato rompe con muchos estereotipos sobre las sociedades antiguas, ¿no crees? La guerra maya no buscaba la destrucción total del enemigo. Sus objetivos principales eran la captura de prisioneros y la obtención de botín, lo que nos muestra una perspectiva muy diferente del conflicto armado. Imaginen una red comercial tan vasta que conectaba desde Colombia hasta Nuevo México. Así de impresionante era el comercio maya. No estamos hablando de pequeños intercambios, sino de todo un sistema económico que definió una civilización. Las grandes ciudades mayas no se construyeron por casualidad. ¿Sabían que las ubicaciones más importantes fueron estratégicamente seleccionadas para controlar rutas comerciales vitales? Piensen en Caminaljuyu y Cuumarcaj en Guatemala. Verdaderos gigantes que dominaban el comercio de obsidiana, un material tan valioso como el oro en su época. Y hablando de recursos estratégicos, las ciudades del norte de Yucatán controlaban algo que todos necesitamos hasta hoy: la sal. Era como tener el control del petróleo en la actualidad, así de importante. Los comerciantes mayas de Tabasco fueron especialmente astutos. Entre el 600 y 900 b.C., desarrollaron una red fluvial tan eficiente que se convirtieron en los maestros del comercio mesoamericano. Comalcalco, por ejemplo, era como el Nueva York de su época, un centro donde convergían productos de lugares tan distantes como Veracruz, Hidalgo y Guatemala. ¿Y qué decir de las ciudades portuarias? San Claudio era famoso por sus puntas de flecha de pedernal, exportadas hasta Honduras. Mientras tanto, Potonchán era como un moderno puerto internacional, conectando el altiplano central con la costa hondureña. Pero el comercio maya no era solo sobre productos, era un intercambio de ideas, culturas y conocimientos. Cuando visitaban Teotihuacán, en el centro de México, los comerciantes mayas tenían su propio barrio, como una pequeña embajada comercial. Lo más fascinante es que este sistema comercial
Era tan resiliente que ni siquiera la conquista española pudo detenerlo por completo. Los choles del Manché continuaron comerciando productos de prestigio como el cacao, el achiote y la vainilla, mucho después de la llegada de los españoles. Esta historia nos enseña que el comercio no solo mueve productos, sino que construye civilizaciones enteras. Los mayas nos dejaron un legado de innovación, estrategia y adaptabilidad que sigue siendo relevante hasta hoy. Durante años, los expertos pensaron que los mayas simplemente quemaban y talaban la selva para cultivar, pero la realidad es mucho más sorprendente. Estos genios de la agricultura desarrollaron sistemas tan avanzados que incluso hoy podemos verlos desde el aire. Campos elevados, terrazas y jardines forestales que transformaron la selva en una gigantesca despensa natural. Imaginen esto. Desde hace más de 4.500 años, los mayas ya cultivaban maíz, yuca, girasol y algodón en perfecta armonía con su entorno. ¿Y saben qué es lo más increíble? Donde antiguamente vivieron los mayas, hoy encontramos más plantas útiles que en cualquier otra parte de la selva. Es como si hubieran dejado su huella verde para siempre. El maíz era la estrella de su cocina, pero no se quedaba solo. Frijoles y calabazas completaban la trinidad sagrada de su alimentación. Y gracias a una erupción volcánica en Joya de Serén, el Pompeya Maya, sabemos que también disfrutaban de chiles, tomates y hasta extraían aceite de las semillas de algodón. ¡Qué modernos! Pero esperen, hay más. Los mayas también cultivaban productos de lujo como el cacao, la vainilla y el algodón. ¿Se imaginan a la élite maya saboreando un rico chocolate? Y hablando de exclusividad, sus textiles de algodón eran tan valiosos que se usaban como moneda de cambio. En cuanto a sus mascotas, los mayas fueron pioneros. Domesticaron perros hace 5.000 años y criaban patos criollos. Incluso enjaulaban pavos ocelados salvajes para engordarlos. Los perros no solo eran compañeros fieles, sino también excelentes ayudantes de caza. Esta historia nos enseña que nuestros antepasados eran mucho más ingeniosos de lo que pensamos. Desarrollaron técnicas agrícolas tan sostenibles que algunas siguen funcionando hasta hoy. ¿Sabías que el arte maya no era simplemente decorativo? Era la voz de la realeza, una ventana directa al mundo de la élite y una conexión sagrada con sus ancestros. Imagina caminar por una ciudad maya del período clásico tardío, rodeado de colores vibrantes y símbolos misteriosos. Lo más increíble es su obsesión por el color verde azulado. Para los mayas el verde y el azul eran el mismo color y no es casualidad. El jade, esa piedra preciosa de color verde intenso, era considerado un tesoro divino, asociado directamente con Kinich Ayau, su poderoso dios del sol. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante. ¿Te imaginas una máscara funeraria hecha completamente de jade? La del rey Kinich Yanab Pakal es una obra maestra que nos deja sin aliento hasta hoy. Y hablando de realeza, algunos nobles mayas llevaban incrustaciones de jade en sus propios dientes. Todo un statement de moda y poder. La arquitectura maya era como un lienzo gigante. Sus edificios no eran simples estructuras de piedra. Estaban decorados con enormes máscaras de estuco pintadas en colores brillantes. En Bonampak, por ejemplo, todavía podemos admirar unos murales increíbles que han sobrevivido al paso del tiempo. Y cuando hablamos de cerámica maya, entramos en otro nivel de artesanía. Sin torno de alfarero, crearon vasijas tan perfectas que los expertos actuales aún no pueden replicar sus técnicas de cocción. Las figurillas de jaina son tan detalladas que parecen cobrar vida ante nuestros ojos. ¿Y los textiles? Aunque poco ha sobrevivido, las representaciones en murales nos muestran telas tan lujosas que rivalizaban con cualquier diseño de alta costura actual. Algodón fino, pieles de jaguar, cuero de venado. La moda maya era cosa seria. Lo más fascinante es que todo este arte cuenta historias. No son solo diseños bonitos, son narrativas completas, con textos glíficos que nos cuentan sobre batallas, ceremonias y la vida cotidiana de la élite maya. La escalinata de los glifos de Copán, con sus 2.200 glifos,
Es como un libro de historia tallado en piedra. Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los mayas lograron construir esas impresionantes ciudades sin las herramientas modernas que tenemos hoy? Prepárate, porque estamos a punto de revelar los secretos arquitectónicos de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Imagina construir ciudades enteras usando solo herramientas de la Edad de Piedra. Pues los mayas lo hicieron. Y no solo eso, sino que crearon estructuras tan resistentes que han sobrevivido miles de años. ¿No es increíble? La piedra caliza fue la estrella del show en la construcción maya. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Esta piedra tiene una característica única. Es suave cuando se corta, pero se endurece con el tiempo, como si la naturaleza les hubiera regalado el material de construcción perfecto. Pero aquí viene lo fascinante. No todos los mayas usaban el mismo tipo de piedra. En el norte de Yucatán, por ejemplo, trabajaban con una caliza de menor calidad, mientras que en la región de Usumacinta tenían acceso a piedra premium, y en lugares como Copán y Quiriguá utilizaban toba volcánica y arenisca. Cada ciudad se adaptaba a los recursos disponibles en su entorno. ¿Y has oído hablar de Comalcalco? Esta ciudad es única porque no tenían piedra cerca. ¿Su solución? Inventaron los ladrillos cocidos. Esto demuestra la increíble capacidad de adaptación e innovación de los mayas. El proceso de construcción era todo un arte. Quemaban la piedra caliza a altas temperaturas para crear cemento, yeso y estuco. Cortaban los bloques usando cuerdas, agua y herramientas de obsidiana. Y aquí viene algo sorprendente. Todo esto sin usar la rueda. Transportaban los materiales en literas o los movían sobre troncos rodantes. Para levantar los materiales pesados usaban cuerdas, sin poleas. ¿Te imaginas la organización y el trabajo en equipo que esto requería? Y no todo era piedra. La madera jugaba un papel crucial, especialmente en vigas y dinteles, incluso en los edificios más monumentales. Pero la arquitectura maya no se limitaba a los grandes templos. Las casas comunes se construían con postes de madera y paja, una técnica que siguieron usando incluso después de dominar la construcción en piedra. También utilizaban adobe, una mezcla ingeniosa de barro y paja que servía como recubrimiento para las paredes. Lo más fascinante es que estas técnicas de construcción perduraron a lo largo de toda su historia. Los mayas no abandonaban lo que funcionaba bien solo porque desarrollaran nuevas tecnologías. Eran pragmáticos y sabían aprovechar al máximo los recursos disponibles. Esta capacidad de adaptación y este conocimiento profundo de los materiales nos muestran por qué la arquitectura maya sigue asombrándonos hasta hoy. Sus construcciones no solo eran funcionales, sino que han resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en testigos eternos de su grandeza. Hola amigos, hoy vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más fascinantes de la civilización maya, su impresionante arquitectura. ¿Te has preguntado alguna vez cómo eran realmente las ciudades mayas? Imagina caminar por calles pavimentadas entre majestuosos templos piramidales pintados en vibrantes colores, palacios decorados con intrincados relieves y enormes plazas donde la gente se reunía. Así era la vida en una ciudad maya en su máximo esplendor. Las grandes urbes mayas no tenían nada que envidiarle a las ciudades modernas. Contaban con todo lo necesario: templos para la adoración, campos para el juego de pelota donde se realizaban importantes rituales, amplias calzadas llamadas Sac-Biob que conectaban diferentes puntos de la ciudad y en algunos casos hasta sistemas hidráulicos avanzados y murallas defensivas. Una verdadera maravilla de la ingeniería antigua. Pero hablemos de los palacios. Esas impresionantes estructuras que eran mucho más que simples residencias de lujo. Imagina un edificio construido sobre una plataforma elevada, con múltiples habitaciones distribuidas horizontalmente, a diferencia de los templos que se elevaban hacia el cielo. Estos palacios eran verdaderos centros de poder donde los gobernantes mayas no solo vivían, sino que también realizaban importantes ceremonias y recibían a visitantes distinguidos.
¿Y qué hay dentro de estos palacios? Las habitaciones estaban equipadas con bancos de piedra que servían como camas, y tenían agujeros en las paredes donde colgaban cortinas para mayor privacidad. Los palacios más lujosos, como el de Palenque, incluso tenían su propio suministro de agua y baños de vapor. Todo un complejo de 5 estrellas de la época. Las salas del trono eran especialmente importantes. En ellas se llevaban a cabo eventos cruciales como la coronación de nuevos reyes. Imagina estar presente en una de estas ceremonias, rodeado de paredes decoradas con relieves coloridos y esculturas impresionantes, mientras la élite maya celebraba la llegada de un nuevo gobernante. Lo más fascinante es que estos palacios no eran estructuras aisladas, formaban parte de complejos más grandes llamados acrópolis, construidos sobre plataformas a diferentes alturas. Era como tener una ciudad dentro